¿verdad? Que siempre nos caracteriza junto a Constanza Schoenhout, que es convencional por el Distrito 11. Ya está con nosotros Constanza. Muy buen día para ti. Estamos con Hassan, estamos con la Ale. Muy contentos de poder entrevistarte durante estos minutos. Y lo primero, para no generar esta escandalera que genera también tantos titulares, me gustaría que tú nos contaras qué fue lo que pasó ayer y por qué en el fondo los que hoy día colocan el grito en el cielo debieran estar un poquito más tranquilos. Buen día para ti. ¿Nos escuchas, Constanza? Sí, te escucho. Ahí sí. Perfecto, ahora sí que sí. Hola, ¿cómo están? Muy buen día Bien, para Sí. ti. gracias. Hola, Muy Constanza, buen ¿cómo día. estás? Gracias por estos Bienvenida. minutos. Buen día. Sí. Buen día a todos y todas. Bueno, Bueno, efectivamente, escuchaste ayer la tuvimos pregunta, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Perfecto, ya, muy bien. Y ayer tuvimos un mini revés, porque faltaron 3 votos para la aprobación del artículo número 1 de la Constitución que establecía el Estado Democrático Social de Derecho. Eh, Lamentablemente también se debió básicamente a votos de la derecha, pero también de sectores dentro de la izquierda, en particular de la Coordinadora Plurinacional, que pretende una redacción distinta, ¿ya? Que nosotros creemos que es una redacción que no tiene mucho contexto en la caracterización de un estado social de derecho, y por tanto la idea de que pase a ser un estado social garante de derechos no tiene sentido en este contexto. Sin embargo, esa es una conversación que al parecer llegó un poquito tarde, por tanto, finalmente ellos terminaron rechazando el artículo, pero como tú bien dices, a esta norma le queda una vida extra, ¿ya? Entonces va a ser una norma que vuelve a la comisión, ahí va a tener que volver a redactarse y va a volver al pleno. Por tanto, tranquilidad que el Estado Social de Derecho viene con nueva redacción probablemente, pero viene y ojalá ser el artículo 1 de nuestra nueva Constitución. Ale, por Para que favor. dejemos atrás el Estado subsidiario que tanto daño le ha hecho también a nuestro país. Voy a leer lo que dijo Manuel Bolzarski, como parece que como que representó a la coordinadora plurinacional, que son, para quienes no saben, un grupo que se armó de lo que era la ex lista del pueblo, digamos, que se dividió en 2 grupos, y este es uno de ellos. Y dice, creemos que el artículo se puede mejorar, no basta con un Estado social y democrático, se debe incluir que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales, de lo contrario, no termina la subsidiariedad, solo la atenúa. Constanza, para que tú nos expliques, la subsidiariedad era como este principio, ¿no es cierto?, que estaba en la Constitución del 80 y que no permite que garanticemos los derechos como la salud o la educación, sino que quienes tienen la posibilidad de pagarlos, básicamente, ¿no? Y el Estado es solo subsidiario de aquellas empresas privadas. Entonces, Así este es es. como el corazón de lo neoliberal, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué Por cierto se provoca esta controversia, digamos? ¿Cuál es la diferencia? Porque para nosotros que no somos abogados, ni juristas, ni técnicos en derecho, como que no nos queda tan claro la diferencia entre que diga que el Estado es garante o que diga que el Estado es un Estado de Claro, derecho. es una Como cuestión más que, bien semántica, ¿cierto? Porque en el fondo la claro, Constitución no te va a garantizar derechos, sino que va a propender a garantizar derechos. Una cuestión ahí bien compleja de es como bien definir, técnico y ¿cierto? bien Claro. pequeño, ¿no? Sí. No, yo creo que es una distinción que está equivocada, pero partamos por el Estado subsidiario. Ya. La Constitución del 80 no garantiza, de hecho, establece un Estado subsidiario, sin decir en ninguna parte Estado subsidiario. Ah, Y yo creo que eso es ya. importante. ¿Sí? Súper. El artículo 1 de la Constitución del 80 no dice Chile es un Estado subsidiario. Simplemente formas de regular los derechos y la actividad del Estado que lo hace subsidiario. Perfecto. Por ejemplo, cuando para que el Estado pueda crear una empresa pública se le ponen estándares muy altos y por tanto tiene que ser aprobada por el Congreso, con un quórum, etc. O cuando efectivamente al momento de garantizar el derecho a la salud se establece que el Estado debe garantizar la provisión de salud y que esta puede ser público o privada. Ahí hay subsidiariedad. Entonces, ojo con eso, porque las palabras en sí mismas no siempre llevan a un resultado necesario. Ahora, respecto de este artículo en particular, y yo creo que aquí hay una confusión jurídica, lo que aquí se intenta garantizar es un Estado de derecho, no de derechos. Es un Estado de derecho que significa que rige la ley.
Claro. Y que por tanto todos los órganos del Estado y las personas están regidas por la Constitución y las leyes. Eso es. Y cuando hablamos de un Estado social, es cuando hablamos efectivamente de que es un Estado que garantiza derechos, un Estado de bienestar. Ahora, ¿dónde nos vamos a jugar realmente si es que el Estado garantiza, promueve o propende en la regulación de cada uno de los derechos? Y si vamos entonces, nos cambiamos a la Comisión 4 y vemos cómo se están garantizando los derechos sociales ahí, nos damos cuenta que es clarito que la Constitución que vamos a tener va a ser una que establece un Estado garante de derechos. Porque vamos a hablar de la garantía de la educación pública, porque vamos a hablar de la garantía de un sistema universal de salud, porque vamos a hablar de la garantía, como lo hicimos, de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, eso está avanzando. Pero aquí nos dice, Chile es un Estado social de derechos. Ahí uno podría decir, claro, si estamos hablando de derechos, tiene que ser garante de derechos. Estamos hablando que va a ser un Estado de derecho. Y eso significa que va a ser un Estado donde se cumple la Constitución y las leyes. Eso significa que es un Estado que no autoriza golpes de Estado, autoritarismos o totalitarismo, ¿no? Entonces, esa es, yo creo, la confusión jurídica que existe, que es parte de lo que estamos conversando, pero que yo espero que se corrija, porque creo que lo que pasó ayer es un error grave, porque además está sobre la base de una confusión y no de una diferencia política real. Entonces, pero, insisto, yo creo que tenemos tiempo, la Sí, norma yo va a también volver. tengo esperanza. Vamos, Y eso sí, plasmar ahora sí en la Constitución el carácter del Estado, eso sí que es muy revolucionario, diría yo, y que nos pone recién al estándar como en la Unión Europea. Tampoco es como que estemos revolucionando mucho más allá. Muchas gracias, Muy bien. Constanza. Como dice nuestro compañero constituyente de este programa, Daniel Stingo, ha sido preclara al respecto. Ahora, Entre otras cosas que hice, pero como- es la que se puede contar. como Sí, me imagino, yo también lo tengo cerca ahí en la convención. Sé las cosas que hice. ahora, pucha. Lo que dijiste es muy cierto en que lo determinante en la garantía de derechos sociales es, al final, la estructura que se construye para esas garantías. O sea, la construcción de la democracia es fundamental para garantizar los derechos más adelante. Y entonces te quería llevar a ese punto de cómo va a ser la nueva democracia chilena con esta nueva constitución, porque tú eres parte de la Comisión 1, ¿cierto?, del sistema político, y eso se va a votar este viernes, o esta mañana, tengo entendido. Entonces, dos preguntas muy concretas. Uno, una de las cosas que se está pidiendo es eliminar el Senado. ¿No es cierto? Porque el Senado ha sido un freno conservador a propuestas de transformación. Volvió la propuesta de bicameralidad con esta idea del Consejo Territorial, que tendría un rol menor, un rol específicamente con temas, por ejemplo, de importancia regional, leyes que cambian la estructura de los gobiernos regionales o leyes que son cambios constitucionales. Pero al otro lado, a esta propuesta de la Cámara Territorial, que va aumentando y aumentando atribuciones hasta llegar a ser un segundo Senado. Entonces, primera pregunta, ¿qué está pasando con este riesgo de volver a tener un Senado cuando eso ha sido un freno conservador? Y el otro tema, que ustedes también propusieron, la figura de un primer ministro, una primera ministra, que sería una persona que sale del Congreso para manejar la agenda legislativa. Eso se cayó, tengo entendido completamente que al final no querían eso porque era fuera de la tradición chilena, con ese semipresidencialismo más al estilo portugués. Entonces pregunto, ¿posibilidades de que eso vuelva o vamos a tener un Senado, un presidente típico, entonces va a ser más de lo mismo? Ya, primero, igual un punto que siempre me gusta hacer. Yo creo que cuando hablamos de democracia está en la dimensión formal, es decir, la institución, el sistema, los organismos, que es Comisión 1 del sistema político, porque también tiene que ver con las condiciones materiales para el ejercicio de la democracia. Por tanto, también creo que cuando hablamos de derechos sociales, por ejemplo, estamos hablando también de democracia. Y eso me parece muy importante siempre plasmar. Ahora, vamos a la dimensión formal o institucional. Efectivamente, yo creo que acá el consenso, al menos verbal, es que queremos terminar con el Senado, ¿ya? Ahora, para que uno termine con el Senado como lo conocemos, al menos, lo que tiene que hacer es no repetir las características del Senado, ¿cierto? Y ahí es donde hay una discusión importante respecto de si este Consejo Territorial tiene muchas atribuciones nacionales, es decir, todo lo que hace el Senado en general, o si va a tener facultades de carácter regional, es decir, va a incidir legislativamente en aquellas materias de interés regional porque es un consejo, una cámara, un congreso, como queramos llamarlo, de carácter regional.
¿Y por qué son un espacio, un órgano de carácter regional? Porque todas las regiones tienen el mismo número de representantes. Y eso es importante, porque en una democracia liberal, o sea, la base de la democracia es una persona, un voto, ¿ya? Y eso es lo que se intenta resguardar siempre cuando uno dice tenemos un sistema proporcional de elección. Es decir, tenemos tanto representantes en un espacio territorial como personas somos, ¿ya? Proporcional. Y hacemos que todo el mundo tenga el mismo valor de voto. Sí. Cuando vamos a tener un órgano donde todas las regiones tienen la misma cantidad de representantes, el voto de una persona de Santiago, de Concepción o de Valparaíso va a valer 10, 12 veces menos que el voto de una persona de otra región. Exactamente. Y eso tiene sentido en determinadas materias para combatir el centralismo, por eso en materias de interés regional, pero no tiene sentido para la discusión de todos los temas. Porque ahí no puede ser que permanentemente mi voto valga menos. ¿Ya? O sea, el voto de algunos valga menos por el lugar donde vivimos. Claro que sí. Por tanto, ese es el objetivo. Y ahí está la discusión, y yo creo que al menos nosotros del Frente Amplio, lo que estamos, de Apruebo Dignidad, lo que estamos tratando de resguardar es ese carácter regional. ¿Pueden haber más materias de ley que revise? Sí, pero bajo el criterio regional. Yeah. Perfecto. Entonces, eso es la discusión y yo creo que ahí nos vamos a jugar buena parte de que no se replique el Senado. ¿Eres optimista con eso? Tengo que serlo, porque tenemos que llegar a un consenso y creo que esto en la medida en que es parte de la discusión pública también se van entendiendo estas diferencias. Y esto no es como los centralistas que no quieren darle atribuciones y que quieren una cosa simbólica y los regionalistas que defienden la democracia y el Estado regional. No, esto tiene que ver con dos órganos que tienen funciones distintas. Porque si tienen las mismas funciones, entonces hagamos los dos de carácter proporcional y mantenemos el Senado que tenemos. Te entiendo. ¿Ya? No, queda súper claro. Otro, Queda súper claro. Exacto. No, se queda súper o sea, claro. Si le vamos a sumar 20 atribuciones, ok, pero ya entonces las regiones no tienen la misma representación. Exacto. Tenemos, Sí. Oye, además que ahí tenemos que entrar en el tema también de que al mismo tiempo que le vamos a dar este peso a las regiones, para que las regiones no se transformen también en pequeños centros, tenemos que también darle más atribución a los gobiernos locales. Y ahí es una discusión que también es más larga y es bien profunda, ¿no? De mecanismos, de formas, de cómo vamos a lograr eso, digamos, porque el diagnóstico está claro y yo creo que es transversal. Chile es un país especialmente, ¿no es cierto?, centralista, ¿verdad? Y eso logra que haya una inequidad territorial que es bien profunda, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, eso es base del diagnóstico, tanto el centralismo, y por eso es que también quienes éramos unicamerales también cedimos, digamos, a este espacio de representación regional. A pesar de que teníamos en la Cámara Única, digamos, teníamos la idea de... Representantes territoriales. Teníamos la idea de una integración mixta. Como en ¿no? Alemania. Que fuera, claro, una dimensión proporcional y también una parte regional. Pero, ok, ya, tengamos dos órganos. Uno de representación regional, otro de representación nacional, pero tienen que hacer cosas distintas. Precisamente porque representan y están compuestas de forma distinta. Requerir a la segunda, bueno, y en materia de gobiernos locales, eso también se va a ver en la comisión número 3, que es de forma de Estado. Perfecto. Que ya, digamos, tenemos el Estado regional, ahora pasamos a cómo le damos grados de autonomía a los municipios, las comunas, básicamente, que es un espacio que para mí es particularmente relevante, porque es el primer espacio de contacto de la ciudadanía con la dimensión de gobierno, ¿no? O sea, cuando una persona tiene un problema, lo primero que hace va a la MUN, no va al gobierno regional, no va a tocar las puertas de la moneda, va a la MUN. Y por tanto, ese espacio tiene que estar fortalecido y funcionar bien y ser muy democrático, porque creo que es parte de la legitimidad del sistema. Totalmente, de acuerdo. Te voy a leer algunos comentarios de gente que nos ha escrito, querida Constanza de nuestra comunidad. En YouTube, Ariela Díaz dice, pucha, yo siento pena, creo que el artículo era fundamental, pero ya te dijimos que se va a volver a discutir. Evelyn Antinir, pero lo que hagan lo van a hacer picadillo en los medios. Creo que no deben detenerse en eso. Va a salir siempre la derecha a decir que está mal. Deberían estar preparados para esos ataques. Y es verdad también, Evelyn. En YouTube, Tamara Montes, es súper necesario que todo esto desde ya sea transcrito en lectura fácil. De lo contrario, pocos van a poder comprender y permite que la gente se trague las mentiras de la derecha. Otro punto bueno, Tamara.
André Dani, creo que igual tienen un punto las personas de la coordinadora plurinacional. Igual es importante que dialoguen los grupos y logren sacar una redacción que pueda sumar y alcanzar los votos. Constanza, hay otras materias interesantes que me interesaría discutir. Primero, que nos explicara el lío que ocurrió con el sistema de gobierno paritario, ¿cierto? Que ayer generó, de hecho, unas declaraciones bastante desafortunadas, de Cretón, y de otros también convencionales de derecha. Y en segundo término, se establece en el inciso segundo, creo, de ese artículo 9, ya de manera fehaciente de que Chile es un estado oceánico, de que hay derechos que tiene también el mar, de que hay una vinculación que es permanente entre el hombre y la naturaleza, que la naturaleza tiene derechos. De manera práctica, ¿tú cómo proyectas que esas características, esas definiciones van a cambiar el actual estado de las cosas con respecto a la explotación de los recursos naturales y el medio ambiente? Ya. Lo primero, respecto a paridad. A ver, efectivamente ayer el convencional Cretón hizo una aproximación a este tema que me permito decirlo, vergonzoso. Sí, nefasto. Y de máxima ignorancia. Yo hablo poco así de las personas, pero es que creo que ayer se pasó. Para quienes no lo escucharon, dijo básicamente que un Estado paritario, una democracia paritaria, significaba que queríamos que hubiese el mismo número de hombres y de mujeres en la sociedad y que por tanto íbamos a usar básicamente el aborto para eliminar personas de algunos de los géneros para garantizar eso. Eso es una tontería, ¿ya? Un Estado paritario es un Estado que garantiza la participación igualitaria de hombres y mujeres en todos los espacios de la sociedad. Y eso es importante por dos cosas. Uno, porque hemos estado históricamente... Constanza, ¿ahí estás todavía, no? Sí, estoy... Es que tenemos un rollo ahí con el muteo, desmuteo. Ya. Las dos. Volvió. Continúa con tu relato. Bueno, un Estado donde participamos de manera equitativa y en igualdad de condiciones hombres y mujeres, tanto en la esfera pública como privada. Uno, porque en el espacio público, en los espacios de decisión política, las mujeres hemos estado subrepresentadas históricamente. No olvidemos que antes de la Convención Constitucional, si uno mira el Congreso, no recuerdo bien en cuánto estaba el porcentaje hoy día, pero hasta el año pasado estábamos en un 26% de representación de parlamentarias. A nivel nacional tenemos 16-17% de representantes de alcaldías, de alcaldesas. Hubo 35 comunas en Chile donde no hubieron candidatas a alcaldesas mujeres. O sea, hay un obstáculo institucional, estructural, que impide la participación en los espacios públicos de las mujeres. Y eso requiere paridad, medidas afirmativas, que garanticemos que van a ser espacios que podemos habitar. Y para eso tenemos la paridad formal, es decir, la de integración, garantizar 50% de los espacios, pero también está la igualdad, o sea, la paridad sustantiva, que es cuando hablamos de las condiciones materiales para el ejercicio. Porque uno tiene que preguntarse, ¿por qué no hubo ninguna candidata mujer en esta comuna? Y quizá uno mira y ve que son mujeres que están sometidas a estadísticamente a un alto porcentaje de violencia intrafamiliar, que quizás son mujeres que no tienen autonomía económica, que son mujeres a cargo del hogar y por tanto tienen poco chance de poder hacer otras actividades, etc. Entonces tenemos que mirar esa dimensión. Ahora, respecto a los principios, efectivamente garantizar que Chile es un país oceánico, uno podría decir, bueno, claro, porque es necesario plantearlo, y yo creo que eso tiene mucho que ver y yo creo que van a haber muchas normas que vamos a ver de estas características de reconocimiento, de cambios de paradigmas, de especificación de algunas cosas, precisamente porque venimos de una historia muy herida, yo creo, de nuestra sociedad. O sea, tenemos la ley Longueira, por tanto sí, queremos resguardar nuestro mar y queremos hacerlo explícito. Esto es de todos y de todas. Porque efectivamente venimos de parte de todo el estallido social y de las crisis de los últimos años, es la evidencia de las zonas de sacrificio, de cómo se ha ido, no solo ha ido creciendo la sequía, sino también el saqueo del agua. Entonces, eso también es muy sensible, y entonces decir, ojo, que un principio que garantizamos es que aquí la naturaleza tiene derechos, de que tenemos un vínculo entre las personas y la naturaleza que tiene que reconocerse, que tenemos que partir desde ahí para poder legislar, regular hacia arriba. Yo creo que eso es lo que busca esto, es dar un paraguas de un nuevo paradigma al que estamos acostumbrados a ver. Y para ese nuevo paradigma, a veces hay que escribirlo.
para que no se nos olvide. Y yo creo que a eso apuntan muchos de estos artículos que están en principio y que también van a ir saliendo en otras comisiones. Ya, muy rápida voy a leer unos comentarios maravillosos. A En ver. Facebook, Cristian Farías dice, Cretón es el Schalper de la convención. Y en Facebook, Vicky Schulter-Magers dice, ¿qué pasa con Elizalde y los socialistas en la convención? ¿Tienen intereses con respecto al Senado? Y eso vuelvo a la pregunta del primer ministro también. Senado y primer ministro, ¿cómo vamos? ¿Hay con las intereses de los negociaciones? socialistas por mantener esto? ¿Constanza? ¿Cómo? Yo voy a hablar, o sea, yo siempre hablo en primera persona, pero creo que lo que hemos visto y son hechos de público conocimiento son las manifestaciones que han surgido de distintos sectores del Senado, de distintos senadores y senadoras, muchos de ellos también del Partido Socialista, y que han venido a hacer, en lo que a mí me parece un poco triste, una defensa corporativa Claro. de una institución que además habita en ellos. O sea, si uno va a hacer una defensa así de tajante, por último que sea un espacio donde no se vea, comillas, conflicto de interés. Pero es una defensa corporativa en un debate que va a afectar a Chile en los próximos 20 años. O sea, yo creo que eso es inaceptable. Y yo no, a mí no me parece cómo se han aproximado al debate. No significa que no puedan opinar. Claro. Por cierto que pueden opinar, pero han tenido una forma de intervenir en el debate que pareciera efectivamente que hay una especie de intervención y que deslegitima también a los representantes de su sector político que están en la convención. Entonces además genera esta pregunta, ¿los socialistas tienen interés realmente en terminar con el Senado? Y eso dificulta el debate y el diálogo. Yo creo que ahí hay un error radical de parte de los senadores y senadoras del Partido Socialista. Ahora, dentro del debate que nosotros hemos dado, se supone que todos queremos terminar con el Senado, y yo creo que ahí la diferencia está en cuántas atribuciones o no queremos darle. Pero yo insisto, y esto lo he dicho en todas las conversaciones que hemos tenido, uno no puede decir quiero terminar con el Senado y ponerle S de Senado, ponerle atribuciones de Senado, ponerle número de representantes de Senado, composición de Senado, porque entonces es un Senado. Claro. Y eso es lo que hay que resguardar en el debate y en el acuerdo político. Y yo creo que ahí de a poquito vamos a ir avanzando. Yo creo que acá todos tenemos que ceder un poco, probablemente nosotros vamos a tener que acceder que hayan otras materias que pueden ser de interés regional, que no vimos y que por tanto tienen que incorporarse, pero a mí no me haría sentido, por ejemplo, que pudiesen nombrar autoridades nacionales, como hoy día lo hace el Senado. No me hace sentido que puedan tramitar normas por aparte o extra a el Congreso de Diputados y Diputadas. Creo que hay que resguardar el espacio de incidencia legislativa en varias materias, porque es importante la voz que vayan a tener las regiones, pero que eso no signifique finalmente que se convierta en una Cámara revisora de todos los proyectos, de todos y cada uno, ni que se convierta en una Cámara que al final termina haciendo la misma pega que hace la otra. Claro. La cámara Y eso, espejo, como ahí se está llama. el límite. Es verdad, es verdad. Súper de acuerdo. Y queda todavía pendiente la pregunta de Hassan, ¿no? Pero entiendo que tú te tienes que ir, Constanza, o Bueno, lo de el Primer vicepresidente. Lo del primer ministro. Ah, ya. Sí. Sí. O Eso, vicepresidente. primer ministra, vicepresidente. Pobre propuesta, siempre se olvida. Sí. sí, quería... Sí, no, de hecho quería responderla antes, pero me había alargado mucho, así que se la pausa. Sí, o sea, todo esto parte de una división en la comisión entre quienes queríamos unicameral y la otra mitad bicameral, algunos queríamos parlamentarismo, los otros querían presidencialismo, atenuado, entre medio unos semipresidenciales. Entonces al final tuvimos que, digamos, seguir cierta línea e ir complementando. Y yo creo que hoy día efectivamente la línea que tenemos es un ejecutivo que es presidencial. Claramente. Que nosotros incorporamos esta idea del ministro de gobierno, que es básicamente el ministro que va a tener un rol fuerte en el vínculo con el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es que haya una mayor colaboración y menos competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque en la medida en que hay colaboración, es posible avanzar en los programas de gobierno o en los programas que el gobierno vaya acordando con el Congreso, que es clave porque la ciudadanía elige presidentes o presidentas. Si el presidente o presidenta no puede ejecutarlo porque tiene un Congreso que está todo el rato peleando con él, o porque el presidente
teniendo muchas facultades, no tiene capacidad de control por parte del legislativo, entonces se empiezan a generar desconfianzas, falta de cumplimiento de expectativas, deslegitimación, ¿no? Eso es parte del diagnóstico también. Entonces queremos ir generando mecanismos e incentivos a esta colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, ¿por qué no es más de lo mismo? Porque aquí Hassan también decía, bueno, se llama de un presidente y al final no logramos, digamos, avanzar en algo un poquito más parlamentario. Ok, yo creo que este ministro de Gobierno va a ayudar, es uno de los mecanismos para ese vínculo, pero tenemos otro. Por ejemplo, se consideran las urgencias legislativas ya no solo del presidente, sino también del Congreso. Por tanto, eso obliga a un diálogo, ¿ya? Tenemos el fortalecimiento del Congreso para el debate en la ley de presupuesto, con una unidad técnica presupuestaria, que es clave porque hoy día la información en materia de presupuesto que está en la DIPRES, en general, solo la maneja el Ejecutivo, entonces el Legislativo va con poca información a tratar de incidir. Unidad técnica presupuestaria, fortalecimiento para el trabajo en materia de ley de presupuesto. En materia de vetos, le entregamos más poder al Congreso para poder insistir en materias legislativas que el presidente considera que son inconstitucionales, por ejemplo. Entonces, ahí le estamos entregando más poder al Congreso que ayuda a ponderar un poquito, ¿no?, entre el poder del Ejecutivo y el Legislativo. Otra muy importante es que terminamos con las materias de iniciativa exclusiva del presidente, que existen hoy día, que son materias de ley donde solo el presidente puede iniciar su debate, el Congreso no. El Congreso solo puede hablar de esos temas cuando el presidente decide hablar de esos temas. Eso lo eliminamos y lo que tenemos es materias de ley que son de concurrencia necesaria del presidente, ¿ya? Eso significa que el legislativo puede hablar de todos los temas que quiera, pero hay algunas materias, en general las que generan gasto, ¿ya?, que es en términos de responsabilidad fiscal también, sí, las que requieren gastos, requieren que el presidente o vete o patrocine. Pero se entrega un marco, un margen de tiempo para que el legislativo pueda abrir ese debate, hacer un debate público, y entonces el presidente también tiene que tomar posición ya no solo respecto del Congreso o de un proyecto de ley, sino de la ciudadanía. Y eso también ayuda a democratizar y a entregar más poder al Congreso. Por tanto, todos estos son incentivos que no se ven, porque están como metidos entre medio, pero que son clave para decir, no va a ser más de lo mismo. Este es un diseño que nos ayuda a terminar con el hiperpresidencialismo, que nos permite terminar con el bicameralismo espejo que tenemos hoy día, nos va a permitir terminar con el Senado como lo tenemos, y sobre todo va a tener incentivos también para la construcción de mayorías dentro del Congreso que ayuden a ejecutar programas, a llevar adelante transformaciones, que va a ser clave también post-constitución, post-nueva constitución, y permeabilidad de las instituciones respecto de las demandas ciudadanas, con iniciativas populares de norma, por ejemplo, con mecanismos de participación como plebiscitos, que son todos elementos democratizadores. Así que yo creo que este diseño, aquí, como se dice, lo llamo a perderse en los detalles, porque está en los detalles y no en los titulares, donde está la clave del cambio de sistema que estamos diseñando en la comisión número 1. Muy bien. Constanza, ¿tú haces clases también? No. Pero aquí están todos diciendo que parece profesora, que muchas gracias por tu claridad. Sí, aprendí a explicar el fácil porque sé que estas cosas son muy difíciles y mi mente igual es un poco estructurada. Por eso que esta es una labor también pedagógica, Constanza, y te agradecemos mucho que hayas pasado por los micrófonos de la voz de los que sobran, así que gran jornada, y por supuesto vamos a seguir conversando en estos meses. Se agradece mucho, Constanza, toda la claridad pedagógica. Vuelvo a repetir a las que nos están escuchando que todos estos temas de hiperpresidencialismo, presidencialismo atenuado, semipresidencialismo, lo conversamos en un capítulo de Lecciones Aprendidas, donde hicimos con un gráficos bonitos, con colores, todo para profundizar y para poder entender eso, que también está en el YouTube de La Voz de los que Sobran. Para que lo busquen, para que lo encuentren, para que lo revisen. Que estés bien, Constanza. Chao, chao. Ya, que estén muy bien. Gracias. Un abrazo. Mucha suerte con las negociaciones. Claro que sí.